en este martes maravilloso, lleno de, lleno de mucho aprendizaje. Y bueno, ya con varias semanas de vivir la experiencia de sesionar en línea, me da mucho gusto que muchos de nosotros podamos seguir, seguir trabajando, desarrollando nuestras habilidades. Y en ese sentido, pues este webinar está hecho para ustedes. Como saben, hemos trabajado mucho desde la dirección de calidad del programa para poder ofrecerles todo lo que se pueda ofrecer. Uno de esos servicios, una de esas cosas que estamos trabajando, un gran equipo y un servidor, es estos webinars. Y hoy tengo el placer de hablar con ustedes, de presentarles al ponente de esta sesión. Como bien sabemos, el tema es delegar para empoderar y es un tema interesante porque el día de hoy, en esta realidad actual, en esta situación que estamos viviendo, se acentúa más lo que venía a, a plasmarse en los últimos años con lo que llamamos la economía del conocimiento, la economía digital o la transformación digital, la cuarta o quinta, algunos dicen que la quinta, la mayoría coincidimos en que es la cuarta revolución industrial que tenemos en este momento. Hoy se lidera a la distancia, hoy se trabaja sobre herramientas tecnológicas como la que estamos trabajando. Hoy tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar y también nuevos obstáculos que podemos tener presentes por este tipo de realidades. Quien va a presentar este webinar es un gran amigo mío, es alguien que ha estado conmigo en todo este trayecto, en este año, que ha sido un excelente anfitrión, un excelente webinar chair y un excelente coordinador del Buró de Oradores. Y él es Fernando Serranía, así es como lo conocemos. Su nombre completo es Fernando Ramírez Serranía. Es originario de la Ciudad de México, estudió Ciencias Administrativas y la carrera técnica de procesamiento de datos. Se ha dedicado a la capacitación desde los 24 años en la Compañía Mexicana de Aviación, donde llegó a ser incluso jefe de área de capacitación comercial. Actualmente es líder de capacitación en Sales Up, empresa donde sesiona sus cursos máster profesionales en ventas Cancún. También es DTM, ha ocupado diversos cargos como tesorero, secretario, vicepresidente de educación y presidente del club. También ha sido director de área y director de división y ha participado en diferentes comités de distrito, actualmente actualmente también en su desarrollo de Pathways lleva el trayecto llamado liderazgo dinámico. Él es Fernando Serranías y queridos amigos, bienvenidos a este webinar. Los dejo en muy buenas manos. Fernando, es tuyo el micrófono, me da un placer presentarte. ¿Qué tal, Esaú? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bienvenidos a todos. Me da mucho gusto saludarlos en estos momentos en que tenemos que estar en casa, aunque no tengamos mucho gusto de estar. Posiblemente ya muchos hemos de estar algo aburridos de eso. Sin embargo, creo que nos está poniendo una prueba muy interesante. Esta noche les voy a platicar de este tema, delegar para empoderar. Es parte del programa de Toastmasters. Y lo voy a comenzar platicándoles una historia. Esta historia comienza en Copenhague, en Dinamarca. Un hombre de negocios se despierta temprano en su habitación de hotel y se prepara para ir al aeropuerto. Ese día va a viajar a Estocolmo, Suecia, y por la noche regresa nuevamente a Copenhague, a su hotel. Resulta que cuando llega al aeropuerto está haciendo fila y de repente hagan de cuenta que está así, y cuando está a punto de que le toca el momento de documentarlo, resulta que busca su boleto y no lo encuentra. Entonces, muy apenado, cuando llega con el agente de la aerolínea, le explica la situación
Le dice que su boleto lo tiene olvidado, lo dejó en la habitación del hotel encima del buró y para su sorpresa, el empleado le dice, a ver, permítame una identificación, por favor. Revisa en la computadora, checa alguna información y le imprime su pase de abordar. Para su sorpresa le dice, señor, nada más me puede decir en qué hotel está hospedado y en qué habitación. Voy a mandar pedir por su boleto, pero mientras aquí tiene un pase de abordar para que haga su viaje. Fue tan rápido el servicio que le dieron que hubo tiempo a que la persona que fue a recoger el boleto al hotel regresó a tiempo al aeropuerto para entregárselo en mano al pasajero. Esta historia que les estoy platicando es con la que comienza el libro Momentos de la Verdad de Jan Carlson. Seguramente todos estaremos familiarizados con el término Momentos de la Verdad, ya que en Toastmasters lo utilizamos cada año, especialmente cuando iniciamos un nuevo periodo. Y en este libro, Jan Carlson explica que el haber levantado a la aerolínea de la división de vuelos de contrato cuando no era muy productiva, él trabajaba en eso, en aviación, fue motivo para que el Consejo de Administración del Consorcio de Aerolíneas de Escandinavia lo invitaran a que se sumara a dirigir la aerolínea principal, la aerolínea comercial, ya que la aerolínea comercial también tenía problemas. Resulta que, a pesar de que promocionaban que contaban con el mejor chef de Europa, diseñando los menús que servían en todos los vuelos, sí, claro, a lo mejor ahorita han de estar preguntándose, ¿cómo sirven comidas calientes? Bueno, esta historia data de mediados de los 80s, esto era en esa época, y además la aerolínea también decía, es que tenemos el mejor mantenimiento para aviones en Europa. Y sin embargo, a pesar de todo eso, los pasajes aéreos no remontaban. Cuando asumió el mando de la aerolínea, no tardó en darse cuenta inmediatamente del problema, ya que los procesos y políticas de la empresa dejaban al personal de primera línea con las manos atadas, pues para tomar una decisión cuando se trataba de solucionar un problema con un pasajero, no podían hacer nada hasta consultar con un superior. Y en la mayoría de las veces el supervisor o jefe estaba demasiado ocupado resolviendo otros problemas de otros pasajeros. Esto fue por lo que dentro de los primeros cambios que hizo en la aerolínea estuvo el darle autoridad a los colaboradores que tenían contacto directo con el pasajero para que solucionaran a su criterio los problemas que se presentaran. Y la idea era no hacer esperar al cliente. Por supuesto, esto requería que el personal estuviera previamente capacitado para poderles dar esa autoridad. En este libro hay una palabra que era poco conocida y que utilizó en este texto. Esta palabra en aquella época apenas era utilizada por la psicología. Me refiero a la palabra empoderar. Y por cierto, les comentaré, Jan Carlson fue el precursor de lo que conocemos como el servicio orientado al cliente. Bien, vamos a platicar ahora con esto de los objetivos de este seminario. Primero les platicaré, los líderes no pueden lograr metas por sí solos. Es necesario que otros actúen en nombre del líder, ya que también el líder va a depender de otros para hacer parte de su trabajo o del trabajo que tiene que hacer y por lo tanto un líder no puede hacerlo todo. Solo hay una cantidad limitada que puede hacer y por mucho que trabaje, el número de personas a las que va a poder ayudar va a llegar un momento en que va a estar limitado y por consiguiente el éxito de este líder también quedará limitado. En este seminario lo que vamos a ver es, primero, cuál es el concepto de delegar. Este es el concepto que maneja Toastmasters. Luego vamos a conocer cuáles son las barreras que hay para poder delegar. Continuaremos con 5 pasos que son las recomendaciones para poder delegar y terminaremos con los beneficios que tiene la delegación. Vamos a comenzar, por lo tanto, con el primer punto, el primer concepto. ¿Qué es delegar? Delegar se considera como el proceso de transferir a otra persona la responsabilidad de una actividad o una tarea específica. Y la otra, además, es capacitar a esa persona para lograr un objetivo específico.
En este caso ya estamos aplicando aquí la palabra empoderar. Eso es lo que se coincide como delegar. Un buen líder no es necesariamente el más inteligente, ni tampoco va a ser necesariamente el más corporado. Por supuesto, todo esto ayuda, definitivo, pero los líderes eficaces logran sus metas no trabajando más ni más tiempo, sino van a lograr sus metas delegando su trabajo en los demás. Cuando los líderes delegan, se van a empoderar de hecho a ellos mismos y van a empoderar a los miembros de ese equipo. De hecho, hay que recordar una frase célebre que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto lo podemos aplicar definitivamente cuando alguien no delega. También ahora vamos a aplicarlo a lo que son los clubes Toastmasters. La delegación es muy importante en nuestros clubes y no solamente a nivel club, sino a todo nivel. Posiblemente un presidente de club puede tener todas las capacidades y toda la experiencia para cumplir las labores de todos los puestos él mismo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿debería de estar el presidente haciéndolo todo? Un presidente debe delegar responsabilidades a otros oficiales. De hecho, para eso existen los cargos de los demás oficiales. Por ejemplo, e incluso esto vamos a verlo en una sesión, los roles de Toastmaster y de evaluador general no los maneja el presidente del club. Siempre hay en la sesión que se elige a un Toastmaster, a un evaluador general y se delega a los miembros del club. De hecho, es un ejercicio de liderazgo el que no solo ostente el cargo de presidente del club, sino que sepa cómo dirigir a su equipo de trabajo, que son los oficiales de club, para que el club llegue como si fuera el capitán de un barco a puerto seguro al terminar su periodo. Permítanme un momento. Bien. Vamos a platicar ahora de lo que son las barreras de la delegación. A veces un líder puede sentirse incómodo o no convencido al tener que delegar. Y en este caso vamos a revisar 5 razones que puede haber para esto, que de hecho todas están relacionadas. El primero o la primera barrera es la desconfianza. Algunos líderes simplemente no creen que los miembros del equipo tengan la capacidad de completar las tareas necesarias. Piensan que solo ellos pueden hacerlo bien. Y puede ser que sea cierto, ya que las habilidades de uno pueden ser la razón por la que haya sido elegido presidente. Pero ahí viene lo que ya mencionamos anteriormente. ¿Debería el presidente estarlo haciendo todo? Muchas veces esto también puede ser porque no se conocen todas las capacidades y características de los integrantes del equipo. Y para esto me voy a remontar a la capacitación de oficiales que tuvimos hace unos cuantos meses. ¿Ok? En esa capacitación de oficiales, todos tuvimos una dinámica que se llamó características únicas y compartidas. En mi opinión, fue una excelente oportunidad, no solo como integración, sino para conocer más a nuestros compañeros, y no solo compañeros de otros clubes, sino sorprendentemente cosas nuevas de los socios de nuestro club. Sería incluso recomendable que una vez al año en los clubes hiciéramos este ejercicio, ya que será interesante conocer las características únicas y compartidos de los nuevos socios. Vamos a platicar ahora de la segunda barrera. La segunda barrera es el control. A veces los líderes tienen miedo de perder autoridad y control. En otras palabras, controlan y si llegan a delegar, puede ser que deleguen, pero van a estar constantemente interviniendo y opinando en todo lo que hagan los integrantes del equipo. Precisamente aunado tal vez con la desconfianza. Y esta parte es muy delicada, ya que si no se le da la debida autoridad o libertad al equipo para actuar, puede llevar a conflictos e incluso a que la persona a la que le delegamos, esta persona decida mejor renunciar al cometido. El siguiente punto, la autosuficiencia, que también algunos entenderíamos como el egoísmo. Algunos líderes simplemente no quieren compartir el crédito.
quieren sentir los reflectores únicamente sobre ellos, no quieren o temen que alguien más les haga sombra. Nos vamos también ahora a la cuarta barrera. La cuarta barrera es la inseguridad. Esto es cuando un líder teme que un miembro del equipo pueda hacerlo tan bien que ese miembro pueda quitarle su trabajo. Sin embargo, para esto hay otra característica que es el liderazgo. Y el liderazgo también puede ser compartido. No quiere decir que uno tenga liderazgo por todas las características, sino que se puede ir dando el liderazgo en ciertas características, en ciertas situaciones, que de hecho de ahí viene el término a ese estilo de liderazgo, liderazgo situacional, que de repente, de acuerdo a la situación, podemos permitir que otro de nuestros colaboradores tome liderazgo ante alguna actividad cuando esa persona sea experta en ese tema. Esto, claro, ya llevaría a otro tema completamente de hablar de este tipo de liderazgo situacional. Y vamos a platicar del último caso. El último caso es la renuencia. Algunos líderes son reacios a pedir a otros que asuman responsabilidades adicionales. Piensan que los van a molestar, que tal vez la otra persona no vaya a aceptar y diga, es que me están pidiendo para todo, no lo puede hacer mi presidente o mi líder de club o mi líder de área, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Que acaba este líder haciendo o tratando de hacer todo el trabajo él mismo con los resultados que platiqué hace rato. Va a llegar un momento en que es tal la cantidad de trabajo que tiene a cuestas que no va a poder. Una vez que hemos terminado de ver esta parte de las barreras, vamos a platicar de los pasos recomendados para delegar. La primera de ellas es priorizar. Lo importante es revisar cuál es la carga de trabajo general e identificar los aspectos que se puedan delegar. Para esto me voy a ayudar de Stephen Covey y su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y me voy a concentrar en el tercer hábito, en el que menciona poner primero lo primero. Y en este caso me voy a auxiliar de esta tabla en la cual vamos a dividir, por un lado, la importancia que puede tener en el eje vertical, la importancia que pueda tener un asunto, y en el eje horizontal, la urgencia que puede tener el asunto. Vamos a comenzar el análisis. Primer punto. Si el asunto que hay que atender es importante, de suma importancia y es urgente, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de inmediato. Y en este caso, definitivamente, tiene que ser el líder el que tiene que encargarse de él. La otra, distingue cuáles son importantes, pero que tal vez no sean urgentes. En el caso de que sea un asunto importante y que no sea urgente, determina, toma la decisión de en qué momento, aunque aquí dice 1 hora para hacerlo, no necesariamente quiere decir que sea hoy mismo, sino determina un momento en el que lo vayas a hacer. Puede ser hoy, puede ser mañana, en fin, pero sí anotarlo como uno de los pendientes a hacer. Vamos a ver la tercera opción. Y la tercera opción es cuando la situación es muy urgente, pero no es importante. Entonces, en estos casos es donde aplica perfectamente la delegación. No se necesita que el líder sea el que lo tenga que atender directamente, pero para esto ahí sí buscamos a alguien en quien delegar y decirle, hay que hacer esto, requiere hacerse en tal plazo, vamos a platicar un poco más adelante al respecto, ¿ok? Y en este caso aquí es donde es bien válido el delegar. Y por último, tenemos la opción en la que si no es importante y no es urgente, evalúalo. Porque lo más probable es que si no tiene importancia y no es urgente, puede ser que lo mejor sea que elimines esa tarea. Porque lo más probable es que la tarea no vaya a ser necesaria. Bien, y vamos a ver ahora el punto número 2. Ya terminamos de ver el número 1, vámonos a ver el número 2. Y el 2 nos dice, hay que cubrir las necesidades con la disponibilidad y con la habilidad. En este caso me refiero, haz coincidir los requisitos de cada responsabilidad con quien esté disponible y que pueda manejar. Por lo tanto, para eso tenemos que ver de nuestros colaboradores con quién vamos a contar para esa delegación.
Hay 3 puntos que son importantes que tenemos en cuenta para esto. Por un lado, tenemos que buscar que sea una persona preparada. Hay que asegurarnos de que el miembro del equipo tenga los conocimientos necesarios para realizar la tarea. El segundo punto, debe de estar motivado. Este miembro del equipo puede estar bien informado, pero si él o ella no cree en los objetivos que le estamos dando o simplemente no está interesado, es poco probable que haga el esfuerzo necesario para llevar a cabo la tarea en cuestión. Por lo tanto, tenemos que ver personas que estén motivados o disponibles o que tengan la disposición de querer colaborar. Y por último, tiene que ser una persona capaz. Si el miembro del equipo puede ser que tenga otras responsabilidades que no estén relacionadas con las metas del líder, es posible que no tenga el tiempo para dedicarse a la tarea asignada o, por un lado, que no vaya a tener la capacidad de darle la atención que se necesite. Por lo tanto, antes que nada, tendríamos que ver que la persona esté preparada y la otra, que la persona tenga la actitud necesaria para decir, sí, lo voy a hacer. Para esto recuerdo una frase que utiliza Tere Babun, que dice, un Toastmasters nunca dice no, un Toastmaster siempre dice sí. Entonces, yo recomiendo, esta es una muy buena forma de aprender en liderazgo. Cuando hubo un director de división hace unos 4 periodos aproximadamente en la división 14, en aquella época división P, apoyé al director de la división. Ya sabrán que esos cargos son representativos, no son cargos oficiales, no cuentan en avances de liderazgo. Sin embargo, adquirí mucha experiencia en esa época para posteriormente ser director de área y seguir mi crecimiento. Así es que recomiendo cualquier oportunidad que tengan para apoyar en su área o en la división, no solamente a nivel club, acepten los retos porque son muy buenas oportunidades de aprender y avanzar en el programa de liderazgo de Toastmasters. Y vamos a ver ahora el tercer paso. El tercer paso es asignar la responsabilidad. Hay que explicar claramente las tareas de las que el miembro del equipo va a ser responsable y también explicarle cuáles son los resultados que esperamos. Para esto, la primera recomendación es, hay que describir la tarea y los resultados que esperamos, cuáles son las expectativas que tenemos de nuestro colaborador. Hay que proporcionarle toda la información necesaria para poder iniciar la tarea y también hay que decirle a este miembro del equipo dónde podría obtener información o todo lo que él requiriera para poder cumplir con su cometido. También, si hay otras personas que estén involucradas en el proyecto, hay que notificarle quiénes más estarían involucrados y distinguir los roles que van a utilizar. En este caso, de hecho, mi recomendación sería a la hora de asignar esto, sean lo más explícitos posibles. Recuerdo que tenía un jefe que me decía siempre cuando me daba alguna instrucción, creo que quedó claro, ¿verdad? Porque a buen entendedor, pocas palabras. Y la verdad, nunca he creído en esa frase. El hecho de usar pocas palabras puede ser muy relativo. El hecho de usar pocas palabras puede querer dar a entender, no me dieron toda la información. Así es que en aquella ocasión procuraba ser asertivo y decirle, no, preferiría mejor que me repitieras nuevamente la instrucción para ver si la comprendí bien. En este caso, igual, si a ustedes les toca en algún momento que les cedan alguna responsabilidad, hagan todas las preguntas que sea necesario cuando se les explique la tarea. La idea es que eviten lo más posible el poder cometer errores o el es que no creía o lo peor que podemos hacer es asumir que entendimos. Entonces, dicen que no hay pregunta tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace y sí, yo recomiendo no se queden con dudas. Vamos a ver ahora el siguiente paso. El siguiente paso es identificar las necesidades de capacitación. Esto quiere decir, si el miembro del equipo necesita capacitación específica o ayuda para llevar a cabo la tarea, hay que proveerla. Aquí es donde hablábamos de la disposición que tuviera el colaborador. Si el colaborador está dispuesto a
recibir la capacitación que requiera. No hablo necesariamente de un curso, sino simplemente requiero consulta un manual o darle cierta instrucción donde tiene que consultar la información. Esto, si él está dispuesto a aprender, creo que vamos a obtener buenos resultados. Y por último, también, o un tercer paso al asignar la responsabilidad, es que tenemos que identificar con qué recursos disponemos. En este caso, hay que asegurarse que el miembro del equipo conozca qué es lo que tiene a la mano para poder cumplir con su objetivo. Materiales, información, un presupuesto o cualquier otro elemento que sea indispensable para que pueda cumplir con su responsabilidad. Les voy a poner un caso. Vamos a suponer que el club va a organizar el brindis navideño. Cuando sea el momento de organizar el brindis navideño, puede ser que algún voluntario diga, a ver, a mí me gustaría participar en la organización, yo puedo conseguir canapés, puedo conseguir vino en un precio muy accesible en algún determinado lugar, en fin. Ya se asignó a la persona, ahora la pregunta es, ¿con qué recursos se va a contar? Entonces, habría que hablar con el tesorero para ver con qué recursos se cuenta. Este es un ejemplo de la identificación de los recursos disponibles. Vuelvo a insistir, no solamente hablo de recursos monetarios, sino hablo de recursos educativos, recursos materiales, etcétera. Y pasemos ahora al cuarto paso para delegar. El cuarto paso es, hay que empoderar u otorgarle autoridad al colaborador. En este caso, hay que darle al miembro del equipo la autoridad para que reúna los recursos y además tome las decisiones necesarias para lograr los resultados necesarios o deseados. Pero también hay que especificar la cantidad de autoridad que se delega. Por ejemplo, si el miembro del equipo va a obtener o requiere ya nuestra aprobación para gastos, hay que decirle cuál es la limitación que tiene de gastos y hay que asegurarnos de que sepa bien la cantidad. Si regreso al ejemplo que les ponía de la preparación del brindis navideño, si no le digo de cuántos recursos hay disponibles, puede ser que se vaya a cotizar algo de 5,000 pesos cuando a lo mejor el fondo que había reservado para el brindis era de 1,000 o 1,500 pesos. Entonces, tiene que conocer precisamente los límites que tiene para esto. Y vamos a ver ahora el siguiente paso, el establecer compromiso. En este caso, los miembros deben hacerse responsables de que completarán las tareas que se están comprometiendo a asumir. Hay que determinar normas de desempeño y, muy importante, determinarles una fecha específica para la finalización. Para esto es importante que se prepare un calendario de informes, indicando la cantidad y la frecuencia de los informes que requiramos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: delegar no es sinónimo de ceder. Cuando cedemos, ahí sí nos estamos lavando las manos de una responsabilidad y eso sería ceder. El delegar es, ok, te doy empoderamiento para que puedas cumplir un cometido, sin embargo, por favor, veme reportando cada determinado tiempo de los avances en que vaya, sin tener, como habíamos visto al principio, una supervisión exagerada o un control de las actividades, porque en este caso realmente no le estamos dando ninguna autoridad o no estamos empoderando al colaborador. Hay que manejar un equilibrio en estos aspectos. Y vamos a platicar ahora de un factor que es muy importante precisamente para esto, hablando del compromiso, el seguimiento. Como ya había platicado, el ceder no debe de confundirse o con delegar, por lo tanto aquí la delegación sí requiere una supervisión. Al ceder es cuando nos desentendemos de la situación, ¿ok? Y un punto importante, los líderes tienen que asegurarse de que los miembros del equipo sepan que el líder quiere escuchar acerca de los logros y los obstáculos que pudieran presentarse. Por lo tanto, hay que ofrecerles retroalimentación y ayuda cuando sea necesario. Puede ser que en algún momento la persona a la que le asignemos algún cometido tenga dudas y tenemos que estar disponibles para la aclaración pertinente. Los resultados no cumplirán con las expectativas a menos de que el líder preste mucha atención
y esté al pendiente del progreso sin estar haciendo un control exhaustivo. Repito nuevamente, sin controlar de esta manera. Y ahora vamos a platicar del reconocimiento. Este es un factor muy importante porque los líderes deben de reconocer a los miembros del equipo por los logros que tengan o los resultados que el líder desea. El reconocimiento tiene varias características. Una de ellas va a alentar al miembro del equipo a que haga más. Si él siente que es reconocido, y hay una máxima por ahí en administración que dice que los reconocimientos o las felicitaciones se tienen que hacer públicas en el caso de que tengamos que platicar como un área de oportunidad, para no utilizar el término llamar la atención, eso lo tenemos que hacer en privado. Entonces, definitivamente es muy recomendable que se reconozca los logros que haya tenido el colaborador, como por ejemplo, si habláramos del brindis navideño, a la hora de estar ya en el brindis, pedir un reconocimiento o un aplauso a la persona que se encargó de la organización, de la compra, etcétera, para ese evento. Como decíamos, nos va a permitir que el socio esté dispuesto en seguir aceptando responsabilidades posteriormente y además sirve como motivación para que otros socios digan, pues estoy ávido también para en un futuro poder colaborar cuando así se ofrezca. Pasemos ahora a platicar de los beneficios que tiene el delegar. Por un lado, una buena delegación requiere una buena planeación y la planeación tiene que hacerse con mucho cuidado y va a tener una gran cantidad de beneficios. Cuando se hace correctamente, lo que vamos a poder conseguir es que los socios estén más involucrados con la organización, con su club y se sientan empoderados. Y cuando ellos vean que están dando resultados, esto les va a ayudar a seguir con más entusiasmo comprometiéndose en encomiendas futuras. Por otro lado, algo que va a suceder dentro del club va a ser el incremento de la calidad y se va a incrementar la productividad. ¿Por qué motivo? Porque al repartir las actividades podemos ser más productivos y, por otro lado, puede haber una mayor calidad si utilizamos los puntos fuertes que tienen cada uno de los colaboradores. Es por lo que me refería a la dinámica que se hizo en la capacitación pasada. Si descubrimos socios que decimos, esta persona es muy hábil en el diseño gráfico, por ejemplo, lo podemos invitar a que nos diseñe tal vez alguna invitación o algún programa, etcétera. Y así podemos ir utilizando las habilidades que tengan cada uno de los socios del club. Otro beneficio que hay también, nos va a reducir el costo. Esto si hablamos de la calidad, cuando dicen el costo de la calidad es el tener que hacer las cosas a veces, 2 o más veces. En cambio, si hacemos las cosas con calidad y las terminamos bien a la primera ocasión, vamos a reducir costos. Por otro lado, el hecho de que haya varias personas aportando ideas nos va a permitir que haya más innovación. En otras palabras, aprovechar una lluvia de ideas, aporten. Dicen que 2 o 3 cabezas piensan más que una, y como hay un dicho por ahí, esta es una sinergia. Si unimos a 2 personas, no obtenemos la sinergia de 2 personas. La sinergia va a ser el equivalente a muchas más personas. Si mientras más formen el equipo y mientras más innovación y aportación haya, mejores resultados vamos a tener. Y por otro lado, el último beneficio es vamos a lograr un mayor compromiso por parte del equipo. El equipo va a estar más comprometido a seguir aportando, se va a sentir más motivado. El trabajo en equipo va a ser fundamental y aclaro, eso no solamente es a nivel club, nos puede servir en todos los niveles y si lo trasladamos al ámbito profesional, también en nuestras actividades profesionales nos va a funcionar. De hecho, quiero comentar que el material original de Toastmasters, de donde salió esa información, prácticamente parecía más hecho para una empresa que para clubes, por eso tiene ciertas adecuaciones para cómo lo podemos utilizar al interior de Toastmasters. Y ahora les platicaré. Está comprobado que los miembros de cualquier equipo
se van a comprometer más, como vimos en este último punto, con el objetivo cuando se les involucra y se les permite contribuir a su éxito. Una vez que las personas participan activamente en proyectos y actividades delegadas, incluida la resolución de problemas, vamos a lograr con ello un sentido de pertenencia. Les voy a comentar algo que sucede mucho y esto voy a poner un ejemplo en ámbito laboral. En la empresa en la que colaboro, tenemos o se diseña es un CRM de ventas. ¿Qué es lo que sucede? Que esta herramienta que en teoría ayudaría a los vendedores a poder hacer mejor su trabajo, se encuentra con la resistencia al cambio. Entonces, una sugerencia que hacemos para estas empresas cuando adquieren el CRM y que diga el colaborador, no, pues me están cambiando a lo que estaba acostumbrado, me están diciendo ahora que tengo que aprender algo en mi computadora o en mi smartphone, etcétera, es normal esa resistencia al cambio. Entonces, la recomendación es, háganlos partícipes en el uso inicial de la herramienta en lo que se está probando. Si la persona le dicen, oye, queremos que la pruebes, dinos qué resultado ves, cómo la ves, funciona, te ayuda, no te ayuda, etcétera, los va a ayudar a que siendo partícipes de ese proceso, sea más fácil que ellos acepten la implementación de ese sistema, a que de repente les digan de un día a otro, señores, a partir de mañana va a entrar un nuevo sistema y tienen una capacitación pasado mañana para usarlo. Dicen que por la fuerza ni los zapatos entran. Entonces es muy importante que los socios se sientan involucrados en las actividades de la empresa para que se logre desarrollar precisamente ese sentido de pertenencia que les acabo de mencionar. Ahora, la delegación también va a beneficiar al líder. Al delegar tareas a los miembros del equipo, el líder va a poder usar su tiempo para realizar tareas que son de importancia y que él tiene que atender directamente u objetivos que sean más complicados o más difíciles. ¿Ok? Para esto voy a platicarles ahora una historia previo a la finalización. Hace algunos años, cuando colaboraba en la Compañía Mexicana de Aviación, como ya lo comentó Esaú, me tocó ir junto con un grupo de instructores al del Centro de Capacitación Comercial y fuimos a visitar la base de mantenimiento que tenía la aerolínea en el aeropuerto de la Ciudad de México. Nuestro anfitrión, el gerente de la base de mantenimiento, nos llevó a conocer las diversas áreas y recuerdo que uno de mis compañeros, ya casi terminando la visita, le dijo que admiraba la formación que tenía él y la preparación que tenía este gerente, que era ingeniero aeronáutico, y le dijo, me gusta la preparación que tiene para poder operar así la base de mantenimiento. Y la respuesta que le dio el gerente a mi compañero, que se me quedó bastante grabada, palabras más o palabras menos, fue la siguiente. Les dijo, no soy más inteligente que cualquiera de los demás trabajadores de aquí de la base de mantenimiento. Solo busco rodearme de las personas idóneas para cada puesto, las capacitamos y se les da la autoridad necesaria para que cumplan con esas responsabilidades y esas actividades en las cuales ellos son expertos. Así es que los que tienen el verdadero mérito son los colaboradores. Yo únicamente me encargo de encontrarlos, conseguirlos y asignarlos a su área de trabajo. Algo parecido podemos hacer en nuestro caso. De hecho, los líderes siempre van a ser evaluados. Y si no, díganme, cada vez que tenemos un presidente, todo el mundo opinamos y hacemos una evaluación al respecto. Y lo mismo nos sucede a nivel club, a nivel área y demás. De hecho, por eso ya en algunos de los proyectos de Pathways también hay una encuesta 360 para evaluarnos. Y no solamente el líder va a ser evaluado en su desempeño individual como persona, sino también se le evalúa por el rendimiento que logren sus equipos. En este caso, por eso les platicaba, el líder debe de tomar tiempo para desarrollar sus habilidades de delegación y esto no importa que sea club, área, división, distrito, lo importante es que a través de esta preparación y la delegación se conviertan en personas creativas y más exitosas en su conjunto. Los voy a dejar con una frase de Steve Jobs que me gusta mucho para cerrar esta plática, que dijo, mi trabajo no es ser agradable con la gente,
Mi trabajo es tomar a estas grandes personas y empujarlas a ser aún mejores. Les agradezco mucho la atención y Esaú, no sé si haya alguna pregunta por ahí. Bien, se abriría el espacio en este momento, amigos, por si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestro compañero y ponente Fernando Serranía. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor levante la mano. También pueden hacer algunas aportaciones. También tenemos la presencia de nuestro director de distrito, Antonio Colorado. Igual valdría la pena en este momento algunas palabras de ti, Toño, si puedes, adelante. Claro que sí, Esaú. Si gustan, dejamos fluir el tiempo de preguntas si es que hay, y ya una vez que cierren ese espacio, ya doy mis comentarios, ¿sale? Excelente. Amigos, se abre entonces el espacio para las preguntas. Puedes escribir. No, yo no voy a decir nada, ya no necesito ya. Para mí me quedó muy claro. ¿Dónde se escribe? ¿Y dónde se escribe? Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, Magali. Hola, pues yo quiero hacer un comentario. Realmente esta charla a mí me sirvió demasiado. Tenía un concepto equivocado sobre delegar. De hecho, me cuesta mucho trabajo delegar. Entonces, de verdad que cambió significativamente mi forma de ver. Palabra, por supuesto, el verbo empoderamiento. Sí, claro. Libertad, es agradecer. el honor de realizar me una aportó, evaluación. me cambió. Gracias. Esaú, si me permites felicitar a Fernando. Adelante, amigo. Les pido, por favor, perdón, les pido por favor que si no van a hacer alguna pregunta, silencien sus micrófonos. Adelante, mi estimado David. Gracias. Primeramente, felicitaciones. Muy claro, muy objetivo y muy bien estructurada la plática. Muy productiva. Considero que nos puede ayudar a ampliar más lo poquito o mucho que ya conozcamos. Y esto sí, hay un proyecto que es ser evaluador de discurso. Perdón. Y esto es importante, inclusive que se pudiera replicar para muchos más Toastmasters, que se supone que todos somos líderes, que pudiéramos entender precisamente el empoderamiento que tiene un líder al saber elegir a quiénes van a colaborar con él. Felicidades nuevamente. Gracias. Gracias, muy amable. Un comentario, por favor, Esaú. Adelante, mi estimado. Ya tienes el micrófono abierto. Gracias. Mira, por experiencia, una experiencia particular propia hacia el área de franquicias, he visto en ahora sí, tu pequeña plática que aunque la dirigiste, el grupo de Toastmasters se puede aplicar a distintas áreas como empresas. Realmente, cuando nosotros elegimos nuestro equipo de trabajo, tenemos que saber ser líderes y nos podemos topar la sorpresa de que cuando cometemos errores podemos trabarnos al no tener una buena selección en nuestro equipo. Aquí, cuando cometemos el error de no saber delegar, podemos realmente atorarnos y querer inclusive abarcar todo el trabajo que puede ser o que puede pertenecer a los encargados de las distintas áreas a ver si me puedo explicar, que pertenecen a las distintas áreas de la empresa y querer nosotros ser trabajadores multiusos.
¿Qué es lo que estabas tú tratando de explicar? ¿En qué momento nosotros podemos volvernos unas personas humildes y saber reconocer que estamos cometiendo el error de estar abarcando ese problema básicamente? Porque a veces nos cegamos. Entonces, Sí, te entiendo perfectamente porque yo he pasado por eso, ¿eh? digo, queremos ser jefes y queremos ser el eslabón más fuerte, y cuando queremos ser el eslabón más fuerte, de pronto nos quebramos. Sí, aquí el punto importante es precisamente como hablabas de la palabra humildad y estar conscientes en que no lo sabemos todo, ¿ok? Entonces, se supone que a la hora de seleccionar colaboradores, me voy a poner en el lugar de la empresa en la que colaboro. Cuando se hace la selección de personal, obviamente estamos buscando persona que tenga las aptitudes y las actitudes. Son esos dos detalles, aunque ahora ya se habla de un tercero. Una le llamamos el skill set, que son las habilidades. Voy a utilizar terminología en inglés. La otra, el mindset, que es la actitud. Pero ahora viene también el tool set, el conocer el manejo de las herramientas, cómo manejar Zoom, cómo usar una computadora, etcétera. Entonces, son tres aspectos, pero el más importante para buscar a los colaboradores, en primer lugar, en mi opinión, es la actitud. Una persona que venga con la actitud puede estar dispuesta a aprender lo que sea necesario para poder hacer su trabajo. Si la persona ya viene con la actitud y aptitud, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Porque ya viene preparado y ya nada más necesitamos capacitarlo para la función específica que va a hacer dentro de la empresa. Entonces, esa es una de mis recomendaciones, seleccionar a colaboradores en primer lugar con base en la actitud que tengan. Y dentro de... Perdón, se te cortó, ¿eh? Ya no te pude escuchar. Pues va a ser que mejor, ¿no? Tiene la actitud y... Se está cortando. Muy buena plática. Todavía sigue. Me parece que ya se cortó. Ya viene la segunda parte. Bien. Sí, aprovecho mientras que tal vez vuelve a hablar simplemente de los comentarios que hay. Antonio Colorado nos dice que es una excelente presentación. Gracias, Fernando, por tu servicio y disposición. Grey Lara también nos dice que es una muy buena presentación. Antonio Neto también nos felicita. Bueno, gracias por tu respuesta. Excelente seminario. Gracias por el comentario. Yo quería comentar algo. Vamos, muy bien. Inesita igual, muy interesante. Adriana Orozco también nos saluda. Lidia Flores, Verónica Mon, Corina, Lisbeth Espinosa. Nos dice lo siguiente. Vero nos saluda. Corina dice, excelente conferencia. Todo ello ayuda a ser mejores líderes y obtener mejores resultados del lenguaje claro, sencillo e interesante. Lisbeth nos dice, muchas gracias al equipo del Distrito 34 por traernos esta plática muy clara y directa. Ha servido de mucho y seguramente podré aplicar lo que aprendí aquí y compartir el conocimiento con los demás. Gracias por tanto, Fernando. Es una persona muy preparada y capacitada en el tema. Anita Flores nos felicita, Bruno Flores nos felicita, Elsa también nos da una felicitación, Reina Judith también nos felicita, Lili de igual forma nos felicita. ¿Alguien quería hacer un comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario. Adelante. Sí, mi nombre es Vicky, pertenezco al Club Tlaloc y yo quería hacer aquí mención que el buen líder, de hecho, empieza desde su casa, así como el buen juez. El que liderea una casa con amor, con orden, con respeto, con confianza, con todos los elementos que se acaban de mencionar, puede liderar al grupo o a la empresa. Pero para eso sí tiene que reconocer, primero que nada, cómo se maneja en su propia casa, cómo ve al otro de entrada,
es la esposa, el hijo, en general, el otro, familia, una empresa familiar. Y bueno, quisiera mencionar que gracias a esta plática también estructurada, los elementos de los cuales se hablaron se aplican en general para la vida. Eso era todo. Pero no se olviden de la empresa, la propia casa, la familia. Él mismo. Primero liderar la persona, sus elementos mentales, emocionales, sociales, culturales, para que le den orden y estructura hacia afuera en donde se quieran desempeñar. Excelentes elementos con esta buena plática, donde puedes también definir qué es lo importante y qué es lo urgente. Y para eso, pues son elementos de mucha conciencia de uno mismo. No es tan fácil llevarlo a la teoría si no se practica primero de manera individual, familiar y al exterior. Ese era mi comentario. Gracias, Vicky. Bien. ¿Puedo tomar la palabra? Adelante, Antonio. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Mendoza, del Club Lago de Chapala, que está ubicado en Ajijic. En primera instancia, de cierta manera hay frases que se contradicen y en este caso existe una que menciona que candil en la calle, oscuridad en su casa. Y el candil en la calle ciertamente ilumina muy bien, aunque tal vez en la casa no, ¿verdad? Al igual que aquellos que tienen un asador de palo y son herreros. Esto va enfocado a lo que acaba de mencionar ahorita la persona que emitió hace un momento su opinión. Y también porque tal vez muestro alguna proyección en ello. Mi pregunta es a Fernando, cuando uno delega, es la manera de poder cumplir con un amplio tema, una amplia responsabilidad. Para eso se necesita un equipo. Y efectivamente lo hacemos todos los días en una sesión Toastmasters. Pero en la vida, cuando delegas, existe un riesgo. Al igual que en una sesión, pero en una sesión no pasa nada porque es Toastmasters, ¿no? Pero en la vida real, en ocasiones uno delega y a la persona a la que le delegas no cumple. Por X circunstancias. Tiempos, problemas. Y para ello, pues hay que estar como haciendo seguimiento. Pero en fin, yo no quiero dar soluciones a esto. Más bien me interesa escuchar la opinión de usted. ¿Qué hay de aquellas, y la pregunta concreta es, ¿qué hay de aquellos líderes que cuando delegan el equipo, uno o dos integrantes no responden con lo esperado? Ok, te refieres en el aspecto laboral, supongo. Sí, cuando se va a cumplir una tarea. Ok, bueno, aquí hay una característica, supongo, si lo hablas desde el punto de vista laboral, que cuando haces una entrevista de trabajo a una persona, se le hace una descripción de las actividades que va a desarrollar. Ok, entonces con esto la persona que está aceptando o no el trabajo tiene dos opciones, no lo están forzando a que se contrate con la empresa. Si se le dan claramente cuáles son las actividades que va a desarrollar, claro, tampoco podemos ser tan meticulosos que haya toda una descripción del puesto, ok, pero sí en rasgos genéricos lo que tiene que hacer. Cuando la persona se le asignen las labores, no tiene por qué decir que no, porque para eso se está alquilando, como decía uno de mis jefes, para eso nos alquilamos, para eso. Ahora, hay que ver cómo se está manejando la delegación. Tendríamos que ver para que la persona no quiera hacerlo. Se supone que por eso yo vengo de la época en que los periodos de contratación eran 30 días a prueba y luego ya se te daba la planta. Tengo entendido que ahora se extendió hasta 90 días ya de unos años para acá y me gusta eso porque antes a los 30 días mucha gente mostraba el cobre. Ahora no, ya tienes 90 días para ver si la persona realmente te funciona o no. Entonces, creo que esto es cuestión también de cómo vaya yo dirigiendo a mi equipo,
porque si alguien simplemente se niega ya a hacer alguna actividad, si sabe que está dentro de lo que tenía que hacer, a menos de que yo le diga vete a lavar mi auto y la persona es un ingeniero en sistemas, obviamente no es algo que yo le estaría delegando, ¿ok? Entonces creo que aquí más bien sería mucho cuidado de describirles las actividades que tienen que hacer al momento de la selección de personal. Y esto te comento y reitero para terminar, si hablamos del ámbito laboral. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Bien, Fernando. gracias, Antonio. Bien, estamos a punto de clausurar este webinar. Antonio Colorado, ¿deseas dar unas palabras? Muchas gracias, Esaú, por la oportunidad de dirigir unas palabras ya al final de este webinar. Sin duda, uno de los temas que se vuelven más complejos en las organizaciones, como bien lo decían hace un momento, es el tema de delegar, de empoderar a los demás para que tengan un resultado efectivo y alineado con los planes. Quiero reconocer el trabajo que han hecho Fernando y Esaú a lo largo de este año, no solamente en este webinar. ¿Por qué? Porque sin duda la capacitación continua es algo importante que buscan nuestros socios, el no solamente tener capacitación al principio del año y al inicio del segundo semestre, sino tener en todo momento diferentes temas que nos den la oportunidad a todos de seguir aprendiendo y de saber más de Toastmasters, pero más allá de eso, con el enfoque que esta noche nos dio Fernando, darnos cuenta que lo que aprendemos en Toastmasters se puede traspolar en nuestros aspectos de vida cotidianos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Tan solo, y se los he comentado a varios de ustedes en algunos foros, el organizar las vacaciones familiares es un reto de liderazgo y lo vemos muy sencillo, lo vemos con mucha calma, pero son pequeñas actividades que debemos ir resolviendo y que Toastmaster nos da la oportunidad para hacer eso. Hace un momento hubo una frase que siempre me ha hecho un tanto de ruido, cuando dicen, bueno, en Toastmasters no pasa nada si algo no sale bien. Pues sí, efectivamente, nadie se va a morir. No perderemos los millones de dólares en la empresa, pero recordemos que dentro de Toastmasters, aun cuando es un laboratorio para la vida cotidiana, trabajamos con pensamientos, con emociones y con objetivos de otras personas. En muchas ocasiones, cuando no sale lo que esperamos, cuando el resultado no se da, cuando tenemos el error, queda una lección. Pero puede ser que en muchas ocasiones también quede algún sentimiento, algún pensamiento que no es el ideal dentro de la experiencia de Toastmasters. Por lo tanto, cuando suceden estas acciones, hace un momento preguntaban qué hacer cuando no se da el resultado, cuando no se da la actividad. Aprender, darnos cuenta de cómo es que podemos mejorar y tratar de contener cualquier sentimiento, emoción o pensamiento negativo. Creo que eso forma parte importante del ejercicio de liderazgo. Felicito a todas las personas que en esta ocasión se dieron la oportunidad de participar en este webinar. Vi en muchas ocasiones más de 55 personas dentro de esta sala virtual. Les agradezco a los organizadores y a los socios que se dieron ocasión en esta noche. Vi socios de prácticamente las 12 divisiones del distrito. Qué bueno que se dan la oportunidad de conocer de otros temas y aprovechar de la experiencia dentro y fuera de Toastmasters, de oradores y de líderes como Fernando Serranía. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes. Los invito a que sigamos trabajando en nuestros clubes, en estos webinars que lo que buscan es dar capacitación continua a las personas que buscan saber un poco más de diferentes temas que son importantes para cualquier socio de Toastmaster International. Muy amable. Gracias, Toño. Esaú, el micrófono. Eso, mero. Listo. Muy bien, muchas gracias, Toño, por estas palabras. De igual forma, para ya terminar este webinar, amigos, y no quitarles mucho tiempo, le pedí a Fernando dos cosas. Una, acomodar las imágenes para tomar una foto, Fernando. Y otra, simplemente el comentario, agradecerle todos los comentarios que he visto en este momento. Eva, muchas gracias. Claro que sí, va a haber se está grabando este webinar y luego se va a compartir como siempre lo hemos hecho. De igual manera, David, estoy de acuerdo, el enfoque basado en competencias de hoy en día es importante, donde los tres niveles son de suma importancia, los tres enfoques. Bien, simplemente, amigos, recordando,
tenemos más webinar todavía, tenemos más amigos, socios, colegas, compañeros de esta gran institución que habrán de compartir sus conocimientos, sus puntos de vista. Una vez más, Fernando, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por prepararte como siempre te preparas, con ese profesionalismo y con esa capacidad que tienes para hacer las cosas de excelencia. Y a ustedes, amigos, por participar, por estar aquí presentes, por preocuparse en el desarrollo individual y colectivo, porque mientras que nos sigamos capacitando y desarrollando, esto seguirá creciendo. De igual forma, simplemente como pequeña conclusión, el empoderamiento tiene que ver con saber delegar. Y el delegar tiene que ver con el empoderamiento, valga la posible frase de Confucio. Sin embargo, también al momento de delegar y de empoderar, una parte de nosotros, una parte interna genera un conflicto, genera una lucha. Esa lucha interna con el control. Muchos de nosotros tenemos una sensación de quererlo controlar todo. Ese concepto es prácticamente una herramienta que todos los seres humanos tenemos para querer estabilizar, para querer generar un sentido de orden, un sentido de seguridad. Y para poder delegar, a veces hay que saber dejar ir las cosas. A veces hay que entender que al momento de delegar a las personas habrá errores, porque también ellos aprenden. Pero si no dejamos que se equivoquen, entonces el aprendizaje jamás se dará. Mi estimado Fernando, estamos contigo para la foto. Estás en silencio, amigo. Listo. Ok, va a tener que ser la fotografía en 3 tomas. Ténganme paciencia, por favor. Porque ok, denme un momento. Sugiero que dejes de compartir pantalla. ¿Todavía está compartida? Ya, perdón. Ok, no hay problema. Si gusta las saludos puedo a tomar todos. yo, Fernando, tú me ¿Mande? dices. Si gusta las puedo tomar yo. Sí, por favor. Claro que sí, a ver, muy bien, amigos. Entonces, ahí Si va hay la primera. algunos- Ajá. Pónganse guapos, sonrían. Ahí va la primera. Sí, me da mucho gusto verlos a todos. Igual, Marisa. Ahí va la segunda imagen. Bien, amigos, prácticamente, según yo, son 2 de 2. Ya estamos. Acabo de los mando, los compartimos en Facebook. Muchísimas gracias Perfecto. a todos y fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias a todos. Tengan una excelente noche y cuídense muchos. Saludos para todos. Nos vemos. Adiós a todos. Chao, Mile. vamos. Bye, bye. Gracias, saludos desde Jalapa. Saludos. Veracruz. Desde Cancún. Saludos desde Coatzacoalcos. Que pase presente. Colima. Saludos desde Puerto Vallarta. Colima. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Ok, hasta luego, nos vemos. Besos, bye. Muchas gracias, Fernando. Excelente. Gracias, Vero. Hasta luego. Felicidades a quien expuso el tema. Muchas gracias. Gracias, Antonio.